Muy buenos días a todos, chicos. Comencemos con la clase. Ayer nos habíamos quedado. Déjeme ver dónde nos habíamos quedado. Ya. ¿Alguien está con, creo que con... ¿Está con algo o es mi volumen? Espera un momentito. Ok. Ayer ya habíamos visto todo lo que nos conllevaba la parte del envejecimiento. Estábamos viendo la importancia de la geriatría y la gerontología, ¿no? Que hablábamos que la geriatría era el estudio médico, sí, de las causas y enfermedades del adulto mayor y que la gerontología veía de un aspecto global, sí, o podríamos decirlo holístico, sí, de lo que a la persona de la tercera edad o al adulto mayor le conllevaba la vejez y el rol en la sociedad y también su rol individual, ¿sí? Decíamos que teníamos, ¿qué tipos de edades, profe Javier, que veíamos en una persona? ¿Cuántas edades veíamos en una persona, en un niño, en un joven, en un adulto? Profe, buenos días. Estamos todavía con sueño, yo también, pero bueno, ¿cómo vamos? Ahí me cogió fuera de foco, profe. Y a ver, Julio Ojeda, decíamos que nosotros teníamos dos edades que teníamos que tomar en cuenta. ¿Perdón? Cronológica y biológica. Perfecto. Diana Álvarez, buenos días. Cuando hablábamos de cronológica, ¿a qué nos referíamos? Es como cronológica, viene a ser como de experiencia. Bueno, más o menos, sí. A ver, vamos a ver. John Pantoja, buenos días. ¿A qué nos referíamos con edad cronológica? Profe, no era la edad que se aparentaba físicamente, ¿no? Ya, profe. ¿Sí se escucha? Sí, profe, dígame. Buenos días. Ya, lo que pasa es que tengo dos dispositivos porque el uno no me vale la cámara ni el micrófono. Ya listo, no hay problema, profe. Dele. Ya, la edad biológica es la edad que uno está físicamente, ¿no? Y la cronológica yo pienso que es la edad que uno aparenta, bueno, que uno se siente. Ya, está bien, pero es al contrario. O sea, está bien los conceptos, pero es al contrario.
La edad Ay. cronológica es la que uno nace, ¿no es cierto? La Ya. que Le dije al revés. Ajá, y al revés, estaba bien, pero... Y la edad biológica, sí, de la biología que uno es lo que uno aparenta, ¿sí? Hay personas que con menor edad aparentamos más edad y al contrario, ¿no? Entonces, la cronológica es con la que nacemos y la biológica es con la que aparentamos, ¿sí? Entonces, dice... Vamos a ver que el envejecimiento biológico, dice, es referido a los cambios que experimenta nuestro cuerpo como resultado del proceso de envejecimiento. Sí, genetistas, biólogos, geriatras, entre otros muchos profesionales, se ocupan de estudiar temas como el envejecimiento celular, las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la vejez, la extensión de la vida o los mecanismos biológicos que explican el envejecimiento exitoso. Es lo que veíamos ayer en el video, ¿no es cierto? Que vemos una persona de 100 años y nos imaginamos nosotros una persona de 100 años que está sentadita en su casa, puesto una colchita en sus piernas, y cuando nos damos cuenta, esa persona está trabajando en el campo, arando, cocinando, ¿sí? Y nos damos cuenta que la edad cronológica era de 100 años y su edad biológica aparenta mucho menos. Sí, entonces... Siempre me gusta un poquito recordar para que ustedes vayan siempre ya haciendo habitual algunos términos, ¿no? Que siempre nos va a servir para nosotros también darnos cuenta. Dentro de eso veíamos que teníamos un envejecimiento psicológico, sí, que eran los cambios cognitivos, conductuales que se experimentan mediante la vejez, que no todos envejecemos por igual, sí, que hay geriatras especializados en la psicogerontólogos o la psicogerontología, ¿sí? ¿Para qué? Para estudiar esos cambios que en breves rasgos o en grandes rasgos nos afectan y no a todos nos afectan por igual. También habíamos contribuido, ¿no es cierto?, a que habían varios aspectos, ¿no es cierto? Vemos que dentro del estudio de los gerontólogos, sí, de la gerontología, veían clasificaban los envejecimientos, ¿no es cierto? No los decían que era una sola vejez, sino clasifican, ¿no? El envejecimiento biológico, ya sabemos, el cronológico y el biológico dentro del envejecimiento, ¿no es cierto? El envejecimiento psicológico, sí, que es el que va a ver la afección a nivel neuronal, cómo el cerebro se reduce, sí, y cómo las conexiones entre las neuronas son más lentas, y lo que afecta a la parte psicológica de la persona de la tercera edad. Venía un Profe, dígame. perdón que le interrumpa. Profe, ¿a qué se debe cuando, por ejemplo, hay personas que tienen de la misma edad, pero el uno aparenta más que el otro? ¿Por qué? ¿Por alimentación o por qué? Claro, son varias. Primero, a veces hay genes, ¿no? Uno le ve a una persona joven y la mamá parece la hermana. Y resulta que ya es genético, genético. Luego de eso ya viene la parte de la alimentación, ¿no es cierto? Si la persona fuma, toma, lleva una vida sana, lleva una vida tranquila. Y luego el lugar en donde vive. Si vive en el campo, si vive en la ciudad, usted se va a dar cuenta que las personas del campo viven más que las personas de la ciudad. Sí, O es verdad. O que una persona de la ciudad tiene 60 años y aparece de 80. Y a los 60 años esas personas no se mueven, no puede caminar, está enferma. Y la persona del campo ya tiene 80 y 90 años y sigue trabajando en el campo y no tiene ni gripe. Ajá. Entonces, son varios factores que ahora nos afectan. Ayer veíamos en Vilcabamba que las personas normalmente llegan a los 100 años. Es normal que lleguen a los 100 años. Aquí hablamos en las ciudades ya de unos 70, 80 años es un tope. Pero eso ya es tema también mucho de la alimentación y la contaminación. Sí, entonces, eso es lo que hoy en día
de alguna manera quieren suplir con la ciencia, pero mientras no se viva sano, mientras no haya tantos automóviles, mientras la comida sea sin tanto pesticida y que la gente haga actividad, porque la gente del campo trabaja duro. Yo tengo el cuñado, el suegro de mi hermano, que tenía una finca en La Maná, murió de 96 años. Pero el señor hasta los 94 todavía estaba en la finca. Los últimos años, el último año y medio, 2, por la pandemia vino a decaer. Entonces, obviamente la gente del campo, los muchachos del campo son más fuertes y más ágiles que los muchachos de la ciudad. Sí, entonces, eso son unos de los son varios factores, ¿no? Pero todos estos se unen para dar una vejez más complicada. Entonces, esa es la razón. Alimentación, lugar donde vivimos, la actividad que hagamos, si somos activos. También depende de la genética. Si mi papá vivió 100 años, vivió en el campo, obviamente yo voy a tener también un poco de esa parte genética que me va a ayudar a vivir más. Si mis papás murieron jóvenes a los 60, 70 años, yo también tengo una probabilidad de morir joven. Ya, entonces, también, sí, está ahí, claro, profe, sí. Sí, profe, gracias. Ya, entonces, si viven cerca del campo, eso, no vengan a la ciudad, quédense ahí más tranquilos. Sé que es más complicado a veces ahí, pero es más fácil vivir y se come mejor. Mi hermano tiene la yuca a un lado, tiene verde al otro lado, cogen cacao, ellos mismos hacen el chocolate, o sea, aquí para conseguir un limón hay que ir a la tienda y comprar, y le venden malo ya le venden amarillo, ni siquiera le venden bien verde ese limón. Entonces, ya es más complicado. El envejecimiento social, hablábamos también de que de parte de los gerontólogos se estudia el envejecimiento social. Hace referencia a los cambios de roles, funciones e interacciones ligados al envejecimiento. Los gerontólogos sociales se adentran en temas como la discriminación por edades, los estereotipos y prejuicios asociados a la vejez, la seguridad social de los mayores, los cambios demográficos o los mensajes que transmiten el medio comunica sobre su grupo y su edad. Esto les iba yo también a comentar ayer, que me olvidé. Yo no estuve mucho tiempo en Europa, pero estuve más o menos 2 años y medio, casi 3 años, sí. Allá trabajé. Pero cuando yo trabajé, yo ya tenía 24 años, sí. Cuando llegué, no me querían dar trabajo, porque decían que era muy chaval, o sea, muy joven. Porque la mayoría de gente trabajaba desde los 35 años, 40. Entonces usted iba a algún lugar público y veía gente trabajando, pero de bastante edad. De lo que usted está aquí acostumbrado a ver, la mayoría de gente joven, sí, a la gente de edad le quieren jubilar rápido. Allá no, como no había mucha gente joven, esas personas pasaban, los muy jóvenes, yo digo muy jóvenes, era de 25 años hacia atrás. Sí, cuando a usted le quieren aquí contratar, le dicen de 18 a 35, 40 ya no, 40 ya para adelante está. En cambio ya querían contratar de 25 o 28 en adelante, porque decían que menor de 25 será muy joven y no será responsable, ¿no? Entonces, claro, el adulto mayor allá se jubilaba a los 65, 70 años, ¿sí? Se jubilaba y tenía espacios y lugares en donde ellos podían ir. Había, como no sé si ustedes, aquí en Quito hay unos lugares que les llamaban Casa Somos, ¿sí? No sé cómo le llamen allá a los lugares municipales donde hacen para que la gente, niños, jóvenes y personas de la tercera edad puedan recibir cursos. Pero allá había establecimientos grandes donde la gente se reunía, bailaba, generalmente era simpático porque bailaban vals, todos estaban bailando sus vals, que acostumbrados oían música clásica, jugaban dominó, jugaban bingo, ¿sí?
pero tenían una vida activa hasta bastante edad, sí. Y cuando a ellos ya les tocaba a ellos jubilarse, ya se jubilaban y tenían unos lugares. Pero, claro, como y también se jubilaban de bastante edad, ya los hijos les iban a dejar en los ancianatos. Sí, y ahí venía el problema, en donde lo que dice el envejecimiento social, ellos perdían relación social con los que estaban acostumbrados, porque ellos tenían en sus trabajos relación social también con gente joven, ¿sí? Y luego se veían solos, sin relación social de trabajo, de jóvenes y de familiares, ¿sí? Entonces, con la gerontología lo que se trata de ver es todo este tipo de afecciones que afecta al ser humano en su vida normal. De ahí venía el envejecimiento cronológico que hablamos, ¿no? Que estaba, podríamos decir, contrapuesto al biológico, porque el biológico era lo que aparentábamos y el cronológico era la cantidad de años que desde mi nacimiento yo obtengo, ¿no es cierto? Profe, Ya. Dígame, profe. una pregunta, de pronto estoy equivocado. La edad biológica es la que uno se tiene del tiempo que se nace. No, al revés. No. Ah, déjame ver, profe, déjame ver. Y la cronológica es lo que uno aparenta. O sea, discúlpeme si me equivoco. A veces la dimensión más evidente, objetiva del envejecimiento hace referencia al número de años transcurridos desde mi nacimiento, dice la cronológica. Sí, aquí dice el concepto que la dimensión más evidente del envejecimiento hace referencia al número de años transcurridos desde el nacimiento. O sea, es lo que contamos años desde el nacimiento, la cronológica. Pero la biológica, la parte biológica, quiere decir es lo que yo voy, vamos a ver el concepto de arriba, ¿ya? Entonces, el envejecimiento biológico referido a los cambios que experimenta nuestro cuerpo como resultado del proceso de envejecimiento. Referido a los cambios que experimenta, dice, nuestro cuerpo como resultado del proceso de envejecimiento. Quiere decir que la biológica es los cambios, pero hay gente que sufre muchos cambios, llamadas arrugas, más enfermedades, ¿no es cierto? Y otra que sufre menos cambios, sí, que se mantiene con menos arrugas, se mantiene todavía físicamente bien, sí. Dice, los genetistas, biólogos y geriatras, entre otros muchos profesionales, se ocupan de estudiar temas como el envejecimiento celular, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la biológica lo que estudia es por qué unas personas tienen tantas arrugas y otras no. ¿Por qué otras a nivel cerebral envejecen más y otras no? Sí, en la parte biológica. Y en la parte cronológica, sí, es estudiada habitualmente junto a las otras dimensiones, ya que es una variable independiente y central. No obstante, puede ser investigada de forma directa. Por ejemplo, cuando se exploran las diferencias entre el envejecimiento biológico y el cronológico. El cronológico son las cantidades de años que tenemos desde que nacemos. Entonces, yo tengo 10, 15, 20 años, eso sería cronológicamente lo que yo debería tener. Ahora, biológicamente de pronto tengo un envejecimiento prematuro o biológicamente tengo demencia senil prematura, a los 60 años me da demencia senil, sí. Entonces, esa es o sea, estaba bien, profe Marcelo, pero al revés. La biológica sería lo que yo experimento físicamente en mis genes, en mis células, y la cronológica es la edad normal que se contaría desde que uno nace. Sí, yo me voy a poner un ejemplo, profe, ¿ya? Y disculpen si me equivoco, porque de pronto yo... No, está bien, porque... Lo he transmitido mal de pronto, ¿no? Ya. Yo tengo 54 años. Ya. Es mi edad.
¿Ya? ¿Cómo le llamo eso? ¿Cómo le llamo eso? ¿Biológica o cronológica? Cronológica. Ya. Pero usted Es no la edad tiene arrugas, cronológica. por ejemplo. Ya, Usted ahora. tiene una sola arruga. Biológicamente usted no parece de 56 años. Parece Sí, de usted más. parecería- no, usted O sea, parecería de unos 45, Parece de 50 más. años. sí, Sí. o sea, bueno, por eso Ajá. no sé si me equivoco ya, pero yo le tenía entendido que la biológica es la edad con la que actualmente tenemos. Y la cronológica es la que aparentamos que teníamos. O sea, esa es la que yo, bueno, y honestamente yo pensé que era así. Sí. Profe, Diga. perdón, pienso y creo que al hablar de cronología estoy hablando de tiempo. Entonces ahí me está diciendo cuál es de la edad cronológica. Y biología hablamos de cuerpo, de ser humano, que son lo que usted manifiesta, los cambios que tenemos en nuestro organismo. Claro. Por ejemplo, cuando usted dice, ordénese cronológicamente por edades. Ahí dice allá, desde 7, 8, ¿no es cierto? Porque cronológicamente habla de un orden, ¿no es Una cierto? secuencia. Una secuencia cronológicamente. Pero biológicamente Es de habla vida. de vida, de un cambio de vida. Y de pronto mi vida tiene un retraso en mi edad. Yo tengo 80 y parezco de 60. No sufro ninguna enfermedad. Y hay gente que, en cambio, tiene 60 y parece de 80 porque ya sufre muchas enfermedades. Entonces, ¿qué hacen los gerontólogos? Tratan de buscar una explicación a eso. Porque unas personas envejecen más rápido que otras biológicamente, aunque la edad cronológica sea la misma. Sí, ya vamos a ir viendo ahorita también eso. Entonces, sí, está bien ahí el término. También al principio me confundía un poco con esto de cronológico y biológico. Yo pensé que también era al revés. Nos pasa a todos, sí. No, pero está bien aclararnos de los conceptos nada más. Sí, son simplemente conceptos que debemos aclararnos. De ahí está bien, tenemos identificadas las causas, simplemente hay que ubicarnos en nuestros conceptos un poco mejor. De ahí están entendiendo ustedes las cosas perfectamente. ¿Listo? Ámbitos de actuación, y habíamos visto también que la gerontología tiene un doble objetivo. Desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida. En este cuantitativo sería la edad cronológica, ¿no es cierto? Porque dice de un orden, de una cantidad, ¿no es cierto? Es la prolongación de la vida. Dar más años a la vida, retardar la muerte. O sea, cronológicamente puedo vivir 50, 70, 80, 120 años. Eso sería cuantitativo, cronológicamente, ¿no es cierto? Ahora, el otro aspecto que ve de actuación es la cualitativa, la mejor calidad de vida de las personas mayores. Sí, puedo llegar a los 100 años, pero estar enfermo desde los 70, 30 años, vivir enfermo, o con problemas, artritis o demencia senil, ¿no es cierto? O tener 60, 80 años y vivir sano, o tener 100 años y vivir sano. Ahí en cambio nos dice una cualitativa. Esta sería ya parte de la biológica. Sí. ¿Por qué? Porque ya es de calidad. Cómo mis células están. Si están muy más joven, tengo menos arrugas, estoy más fuerte, no he perdido tanto músculo, mis calcios no tengo osteoporosis. Eso ya sería desde el punto de vista cualitativo, de cualidad. Y dentro de esto estaría el envejecimiento biológico. Sí, de qué cualidades tiene mi cuerpo para resistir una u otra enfermedad, o cómo está mi cuerpo para envejecer de una u otra manera. Sí, ahí viene más o menos la relación entre el doble objetivo de actuación, ¿no? De ámbitos de actuación de la vejez, y también los factores cronológicos y biológicos de la vejez. La gerontología es un estudio multidisciplinar porque, como todo nueva área de conocimiento, se ha nutrido y nutre de conocimientos aportados por otras, ¿no es cierto?
La gerontología estudia todo a base de puntos de vista y de la sociedad, se alimenta de la nutrición, se alimenta de la medicina, ¿sí? Se alimenta de la parte psicológica y de todo lo que conlleve la vida del individuo en una sociedad, sí, su alimentación, sus costumbres, y eso va a estudiar la gerontología tratando de ver las causas, sí, de cómo envejece una persona. Ciencia que trata la vejez de los fenómenos que se caracterizan. Sí, la gerontología lo que trata es los fenómenos de la vejez, los fenómenos que caracterizan la vejez. Mientras que ¿cuál era la otra ciencia? La ciencia de la medicina, la geriatría. Sí, entonces la geriatría lo que va a analizar es la causa de enfermedades y patologías, mientras que la gerontología son los fenómenos que caracterizan la vejez. Va a estudiar todo lo que corresponde a la vejez, causas físicas, psicológicas, ambientales, todo lo que pueda relacionar para ver o prevenir o mejorar o dar un mejor estilo de vida en el momento de llegar a la vejez. Ya, biología del envejecimiento. Es el área que abarca la comprensión de los procesos biológicos relacionados con el envejecimiento. Ahí viene la edad biológica también, ¿no? Relacionada. De esto se encarga la geriatría, ¿sí? Sin embargo, no debe ser descuidado por los gerontólogos. La geriatría, como es la biología, es parte de la medicina. La geriatría va a estudiar esta parte en donde por qué el cuerpo, por qué las células, por qué los músculos, por qué los huesos en unas personas en ciertos lugares como en Vilcabamba y en otros lugares del mundo, en el Asia, ¿no es cierto? Se puede vivir más tiempo y por qué en lugares como el África se va a vivir menos tiempo. Pero la gerontología también va a estar ahí incluida para ver, aparte de la parte biológica, cómo es la vida social de esa persona, cómo es la vida familiar, cómo es sus hábitos, cómo es su alimentación, ¿sí? Para de algún modo ir dando soluciones para ir dando más expectativa de vida al ser humano. En esta área el gerontólogo trabaja del marco con la geriatría y otros profesionales de la salud en un primer, segundo y tercer nivel hospitalario. Sí, la geriatría, la gerontología también está unida a la geriatría en la parte clínica. Sí, cuando alguien está enfermo, cómo es su vida social, si tiene familiares que lo atiendan, si necesita de ayuda social, sí. Desde ese punto de vista, la geriatría va a estar unida a la gerontología. Sí. Desde el punto de vista educativo, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que no es solo el hecho de enseñar algo a alguien, ya habíamos hablado que teníamos, ¿cuántos tipos de educación, profe Henry? Habíamos dicho ayer. ¿Cuántos sistemas de educación? La que me acuerdo era la... ¿Cómo nos manifestó? Para los niños. La pedagógica y la... Póngale cero, profe. Parece solo para criticar. Póngale cero. La pedagógica, pues, profe. La una la pedagógica, esa ya sabemos. Y la otra la ¿Y la otra, Marcelo, cuál es? Tú que todo lo sabes. la cantera. No, la otra es la... A ver, profe Karen Japayo, buenos días. A ver, usted, ¿cuál es la otra? Ya tenemos la pedagógica. ¿Y cuál era la otra? Esto me hace mi acuerdo cuando el profesor nos da una clase a los niños, ¿no? Va al otro día. Profe, no era andrológica. Eso, la andragogía. Y el profesor va y nos dice, pero si ayer les dije y no se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, siempre a mí me gusta hacer un recuento porque no podemos memorizarnos de una sola vez. La pedagogía, hablábamos de la enseñanza a los niños, ¿no? A los jóvenes.
Pero la andragogía hablábamos del aprendizaje y enseñanza a los adultos. Por una razón, ¿por qué cambiaba? Porque el adulto ya tiene su conocimiento, ¿sí? Y la andragogía lo que busca es ordenar y aportar un poco más a los conocimientos de ese adulto. Sí, porque ustedes no están desde cero, ustedes ya tienen su conocimiento. Muchos tienen mucho conocimiento, ¿sí? En varios aspectos, muchos tienen bastante conocimiento y bastante experiencia. Y lo que hace la andragogía, o sea, lo que hacemos los docentes para poder es ordenar esos conocimientos, ayudar a ordenar, ¿sí? Y también ustedes me ayudan a ordenar mis conocimientos. Yo también hay momentos que me confundo porque somos seres humanos, pero ¿qué hacemos con esto? Por eso decíamos que la acción educativa de las personas mayores debe centrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo enseño y yo también aprendo. Ustedes aprenden y también me enseñan. Sí, es un continuo intercambio de conocimientos. No es solo que yo vengo, dicto la clase, memorícese y esto así. No, siempre es un ordenar nuestros conocimientos, porque ustedes ya saben qué es cronológico, qué es biológico, ustedes ya entienden. A veces se nos cruzan los conceptos y es normal. Entonces aquí estamos de lado y lado, tanto el educador como el educando, el que recibe la información, hace una enseñanza-aprendizaje, o sea, un intercambio de conocimientos. Y eso hay que tomar en cuenta con los adultos mayores, no ir y quererles enseñar como que ellos no saben nada, sino mejor recibir información de ellos y luego compartirle lo que nosotros tenemos como conocimiento. Perfecto. Debe realizarse en un medio social no solo debe realizarse en un medio social no solo para que el adulto mayor consiga sus objetivos, sino que interrelacione con los demás y también los demás se nutran y él se nutra de los demás, ¿sí? Tiene que ser, si es posible, en una forma social. Eso es lo que nos hablaba ayer el profe Marcelo, ¿no es cierto? De que ese señor era introvertido, estaba serio, y él ayudó a que ese intercambio se vuelva social, de que él se abra un poco más hacia los demás y se realice ese medio social para llegar a un objetivo, ¿no? A que el señor se sienta más asociado con la gente que tiene a su alrededor, ¿sí? ¿Qué puntos más hay que tener en cuenta para llegar a una persona de edad? Estudiar el lugar y la participación del anciano en la sociedad. ¿Y cómo esto afecta al proceso de envejecimiento? Sí, se encarga del desarrollo de la investigación sobre las diversas problemáticas sociales relacionadas con la vejez, así como el diseño y aplicación de acciones tendentes a lograr el bienestar del anciano con el contexto social, incluyendo sobre el aspecto económico. Por ejemplo, aquí también la familia debe tener. Hay veces que nos vamos de paseo y a la abuelita ni le preguntan si quiere ir a tal parte. Y a todos nos vamos de paseo, a los niños, ¿dónde quieren irse? A la playa, a los otros, chévere, ya. El abuelito que se vaya donde nosotros nos vamos. ¿Sí? No hay esa interrelación de decir a la abuelita, y abuelita, ¿dónde quisiera irse usted? ¿Le gustaría irse al río? De pronto el abuelito quería irse para la sierra y ustedes le llevan a la playa. O se van a la sierra y el abuelito quería irse a la playa. ¿Y quién le va a consentir al abuelito sino ustedes? ¿Quién le va a consentir al familiar sino ustedes poder lograr hacer eso? Entonces, estas relaciones sociales también afectan la comprensión o el ser comprendido de la persona de la tercera edad. Tiene dos componentes esenciales: la investigación y trabajo comunitario, con acentuado énfasis en el área preventiva. Sí, siempre tratamos de que las actividades que se realizan sean de forma preventiva para la persona que envejece. Sí. Y teníamos también que la gerontología veía el ámbito ambiental. Por eso decíamos que la gerontología se basa de varias ciencias para tratar el porqué del envejecimiento y sus consecuencias. La gerontología ambiental es un área
de conocimiento de la gerontología que tiene por objetivo conocer, analizar, modificar y optimizar la relación entre las personas que envejecen y su entorno físico-social. Por eso veíamos que en Vilcabamba, aunque le dicen el Valle de la Longevidad y tiene aguas mágicas, no es solo su agua, no es solo su comida, sino el lugar, el medio ambiente en donde las personas viven. La tranquilidad, la comida es más sana, sí, la gente no necesita automóviles, la mayoría de gente camina, tiene sus parcelas, tiene sus áreas donde siembra, y que cada vez que eso va menorándose, donde más se inserta la modernidad de una manera agresiva, esa longevidad se va perdiendo, ¿sí? Les iba a pasar otro videito ayer, pero bueno, no importa, hay uno que dice, que pueden ver en el YouTube, la pérdida de longevidad en Vilcabamba, porque la gente también joven, como decía ahí una señora en el reportaje, ya no viven en Vilcabamba, se van a Loja y se quedan en la ciudad. Entonces hay menos gente que siembre, menos gente que viva de forma natural y la longevidad va haciéndose más corta. En vez de vivir más, se va viviendo menos. Después de haber visto los aspectos que vimos ayer de la gerontología que toma, cómo clasifica la vejez, los puntos en los que ve el punto de la vejez, cómo se realiza, vamos a ver que se define como años que recién nació puede vivir sin los patrones de mortalidad. Vamos a ver la expectativa de vida, ¿no es cierto? Que es la expectativa que tiene una persona en un lugar determinado, en un país, en una ciudad, en un pueblo, en donde la expectativa de vida desde el momento en que nace hasta que muere, sí. Dice, aunque la media mundial tiene de 70 a 73 años en global, existen grandes diferencias entre las distintas zonas del planeta. En Europa, Canadá, el límite de vida, sí, es 70 y tantos años, al igual que Oceanía. En Latinoamérica es 70 y pocos, o sea, quiere decir, en Latinoamérica es menos también, porque tenemos una vida más dura, sí, somos menos desarrollados, nos afectan más bueno, no hay tanto las enfermedades, yo creo que la distancia, la diferencia entre la vida que se vive, se come menos, hay más pobreza, sí, entonces eso nos afecta para poder vivir más, hay menos medicina, sí, hay menos, se muere a veces por enfermedades que en otros países en 2 horas le estarían atendiendo. Aquí uno puede morir a veces por una enfermedad que no debería pasar. ¿Listo? Como hablábamos de las vacunas, de que en algún lugar, sí, hay gente que en Estados Unidos usted va a una farmacia, le preguntan qué vacuna quiere ponerse, hay lugares que le pagan para que se vacune, le dan universidades que les dan becas, hay lugares que les dan dinero para que usted se vacune, para que no contagie a los demás, mientras que aquí hay grandes filas para poder vacunarse y toda la gente que quiere vacunarse todavía no tiene la vacuna. Entonces hay una gran diferencia entre los países grandes, millonarios, y la gente común de Latinoamérica. Según la tasa de mortalidad registrada en el 2020, la esperanza de media de vida al nacer para una mujer en el Caribe es de 79 años. En ese mismo año la esperanza media de vida para los hombres es de 72 años. Aquí vamos a ver una tabla donde en realidad el Caribe es un lugar en donde mayor esperanza de vida hay. 80 años, nosotros estábamos en el número 7 después de Argentina con 76 años y medio, México con un año más, 77, Panamá con 78, Chile con 79, 3 años más de vida. En Brasil tienen un año menos de vida que nosotros, en Nicaragua un año menos de vida que nosotros y en Perú un año menos. ¿Sí?
a esperanza media de vida de un país es indicador clave para hacer una idea de tanto de la salud de una población, de la parte médica de una población, como de otros factores tantos económicos, si no tenemos dinero para vivir bien o para comer bien. Lo social, si hay diferencias sociales muy grandes, como en Brasil, están los millonarios, están las favelas, hay una diferencia cada vez más grande entre pobres y gente que tiene dinero, que hacen posible que un hombre y una mujer alcance una edad determinada. Aquí veíamos que Japón era el país con más longevidad en el Asia y que Sierra Leona en el África tenía una esperanza de vida de 51 años. Yo tengo 42, quiere decir que si fuese africano tendría una esperanza de vida de 9 años más. Está bastante complicada la esperanza de vida. Y mire, que ya no solo se trata de vejez, sino de esperanza de vida. ¿Listo? Sin embargo, este parámetro esconde inmensas variedades. Es decir, no vivimos igual en todos los lugares, ¿no es cierto? Ya vemos que en Vilcabamba, si nuestra edad aquí en el Ecuador es de 76 y en Vilcabamba es de 80 o 90, quiere decir que tenemos de 10 o 15 años más de probabilidades de que la gente de Vilcabamba tenga más esperanza de vida. Aquí hacen un ejemplo, ¿no es cierto? Brasil, México y Colombia tienen la mayor probabilidad entre sus ciudades, con diferencias de hasta 7 a 10 años. Hay gente, como aquí en Vilcabamba también tenemos de 10 a 12 años o de 7 a 10 años. Mientras que ciudades de Chile, Costa Rica y Panamá, sí, es casi igual. La diferencia más es entre hombres y mujeres, que las mujeres viven 75, 80, casi 6 años más o 7 años más que los varones. Ya aquí yo les puse un poquito de cómo en Vilcabamba la persona más, bueno, aquí dicen 120 años que hacen un promedio, pero se supo que hubo una persona que vivió 138 años. Sí, o sea, 140 años, pongamos, regalémosle 2 porque ya es siglo y medio casi. Listo, entonces, increíble. La abuela de mi papá vivió 120 años. 120 años. ¿Y cómo vivió? Ahí sí, yo no sé porque yo no le he preguntado. Solo nos dijo que tenía una abuelita que vivió 120 años. 120 años. Yo tengo 42. O sea, me faltarían 80 años más de vivir para llegar a 120 años. Es uno no se imagina, tendría que vivir 3 veces mi vida. De toda la poca experiencia que he logrado, tendría que vivir 3 veces. Entonces, obviamente, la parte de la alimentación y la vida en que se vive cambia, nos ayuda a vivir más, porque no puede ser, por ejemplo, ustedes estudian de mañana, estudian a la media tarde, salen a hacer su trabajo, hacen sus prácticas, sí, están ágiles, pero también genera estrés, ¿sí o no? Genera estrés, por más que uno se sienta, a mí por ejemplo, yo estoy bien y me decían, profe, se le ve cansado. Sí, porque aunque me gusta dar las clases, me gusta intervenir y conversar, me gusta conocer gente, dar baloncesto, llega un momento en que ya se estresa uno, ¿no? Se estresa porque sabe que ya tiene que calificar tareas, hay que alistar la clase, hay que ir a programar la clase de baloncesto. No se vive una vida tranquila. Ahora en el campo la vida es más dura, pero también es con más tranquilidad a la vez. Disfruta del campo, mejor respiración, mejor alimentación, se levanta temprano, duerme temprano. Ustedes más o menos, profe Marcelo, ¿a qué hora ya duerme usted normalmente? Cuando manda muchos deberes. Ya está tarde, profe. ¿No es cierto? 10, 11, claro, 12. 12, ya se está cabeceando, ya ni se concentra uno, se demora porque no hay cómo concentrarse en la tarea. Por eso no mandé mucho deber, pues, profe. Por eso mando que hagan cuadros sinópticos, hagan esos soles de ideas,
Y trato de, hay cosas que no hay que mandar muy poquito, pero yo entiendo, no, yo entiendo. Por eso también a veces trato de refrescar las ideas entre la clase para que ustedes no tengan que estar, o sea, se lleven conceptos básicos, sí, no tengan que estar estudiando toda la tarea. Entonces, mire, gracias por la aportación. 120 años es Profe. una... Dígame, profe. Bueno, yo quería contarles pues que tengo mi bisabuela viva. Ella ¿Ya? vive por Chone, Boyacá. Pero le mentiría si le digo cuántos años tiene, pero sí pasa de los 110. Pero ella no puede estar quieta, ella cocina, lava, plancha, hace todo. Los Y mi abuelita está ya bien mal con 60 y pico de años y la mamá es bastante dura, como dicen normalmente en la costa. Por la alimentación de antes, porque la abuela de mi papá, él era de Guaranda, o sea, por la alimentación, la manera que antes se alimentaban para lo que ahora nos alimentamos. Claro, ahora comemos aquí en la sierra, por ejemplo, si ustedes en la costa comen mal, aquí en la sierra, imagínense café con en leche con pan. No hay un verde, no hay un seco con pollo, no hay un tigrillo, no hay un bolón, hay pan con café. Lo mejor que va en el desayuno es el huevo. Pero resulta que se vuelve hasta como de clase, ¿no? Voy al restaurante, pido una tostada con mantequilla y mermelada, un huevo, media taza de leche y un jugo. Con corbata, me sirven bien, y como nada, no como nada. Mientras que yo iba a la costa cuando me voy a La Maná o me voy a Santo Domingo porque mi esposa es de Santo Domingo, como en la mañana un seco de pollo, me pasan el verde con chicharrón, me pasan el bolón, me pasan pescado con maní. Cosas que vengo gordo yo de allá. Acá vengo a mi casa y me vuelvo otra vez flaco. Entonces, ¿cómo se puede vivir bien? ¿Cómo se puede vivir más años, mejor dicho? ¿Sí o no? Ya pues, profe, cocinen lo de la costa ya en la sierra. Ya, La cosa pues, es que cocinen, ya pues. una de las chicas tiene que invitarla ya un día a una comida. ¿Sí o no? A hacer una comida para todos los compañeros ahí, entre todos cocinar. Sí, Don bueno. Nelly, Nelly no sabe cocinar, no le profe. recomiendo a Don Nelly. Ella es puro trago y trago y trago. No, ella se alimenta de trago. Yo no tomo, tú eres hablador. Entonces, mire, mire, mi abuela también vivió en 93, pero era colombiana, pero aquí nací en la sierra, usted no va a encontrar a alguien que le diga mi abuela vivió, bueno, aquí en la ciudad por lo menos, mi abuela vivió 120, 110 años. Ya a los 80, 90 ya no se vive más. Entonces, Profe, dígame, profe. disculpe, profe, pero por ejemplo, yo creo que por ejemplo también la longevidad, como estamos hablando ahorita, es lo que usted dice que en China creo que es que viven más años. Yo creo que son por los proyectos que tienen para los adultos mayores o en Europa mismo, porque, por ejemplo, acá en Ecuador es difícil que el gobierno o los municipios realicen proyectos para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, en Japón se ve que en parques, en casas, en coliseo están los señores de 70, 80 años haciendo actividad física. En Europa igual tienen proyectos para realizarles actividad física a las personas mayores. Y acá casi ya, como dices, le vemos como la última rueda del coche a los viejitos. Entonces yo creo que eso también es parte para que tengan una vejez más larga Claro, por y ejemplo, yo le mejor. pongo, No te insultes, compañero, no te insultes. No estás todavía en la última rueda del coche. bueno, sí, estamos tratando de mejorar, pero sí hay una relación. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en Europa ganaba 1.500 euros, sí. Y una gaseosa como, por ejemplo, aquí la Cola Más, que es nacional, ¿no es cierto? Esa cola que no es Coca-Cola, no es multinacional, costaba 15 centavos de litro y medio. Entonces, con 2 euros yo podía comprar 20 gaseosas. Tenía aceite de oliva, el galón, por 5 euros.
Sí, un pollo me valía 2 euros. 6 tarrinitas de yogur me valían 1 euro. ¿Quién iba a comer mejor? ¿Dónde comía mejor yo? ¿Aquí o allá? Obviamente que allá. Allá. Y si el adulto mayor tiene un sueldo básico, que allá es de 1.500, como aquí decir, le dieran unos $600 a los gente de la tercera edad, obligatorio, y si no trabajó igual le tienen que dar porque ya llegó a esa edad, usted va a poder vivir más. Pero si aquí a duras penas hacemos un proyecto de bailoterapia, pero el viejito viene sin comer, o comió 2 veces al día y viene a hacer ejercicio. Sí es bueno, pero deberíamos primero cubrir lo principal, ¿no es cierto? Su salud y su alimentación. Y luego su recreación y su actividad física. Porque entonces si cubrimos solo la recreación y la actividad física, ¿dónde está la alimentación y la medicina que necesita el adulto mayor? Pero vemos que en nuestros países todavía es bien deficiente. No somos las últimas ruedas del coche, pero sí es bien deficiente. Bien deficiente la medicina en general. La medicina en general, y además con tanta corrupción, peor. Porque si no se robaran, de pronto pues tuviésemos mejor. Pues ustedes vieron que ha habido demasiada corrupción, y mientras haya corrupción, no vamos a poder sobresalir. Entonces... Aquí hay un compañero con grillete, profe, aprovechando la situación. Listo, entonces, eso, ahora qué feliz que Profe, usted... Dígame. Bueno, no sé si les interesa a los compañeros vacunarse. Están vacunando con la Pfizer de 16 años a 19 años y de 20 años hasta los 49 con la Sinovac y de 50 en adelante con la Pfizer, de domingo a domingo acá en Puerto Quito. De domingo a domingo en Puerto Quito. Te voy a ver si viajo porque acá no nos dan todavía ni fecha de vacunación. Gracias, profe, su información. Nelly, ¿cuánto cobras por la vacuna? Ni que fuera como tú. Es que tú eres Nelly Bucarán. Ándate al diablo. Listo, entonces, ¿qué veíamos que en Vilcabamba decían que había mucha vejez? Bueno, había un plan de nutrición, dicen que es lo bueno para mejorar nuestro estilo de vida, condiciones de los huesos, condiciones del corazón, capacidades respiratorias, que es los puntos que nosotros deberíamos analizar o ayudar, ¿no es cierto? O de pronto ser inmersos de estos puntos que el adulto mayor esté bien. Usted está, preguntarles por lo menos, ¿no? ¿Tiene osteoporosis? ¿Tiene alguna enfermedad cardíaca? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene asma? ¿Algún problema pulmonar? Para en los lugares donde ustedes están, si tienen médicos, de alguna manera se les pueda dar una mano a la gente de la tercera edad, que en nuestros lugares en donde vivimos hay mucha gente que no tiene ni qué comer. Y nosotros sí deberíamos preocuparnos, por lo menos de preguntar para buscarles ayuda si estamos en esa posibilidad. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los factores en Vilcabamba? Que tiene un agua favorecida de alguna manera, tienen dieta con poca grasa, dieta con alto contenido de fibras, o sea, comen bastantes granos, ¿sí? Ejercicio físico, el trabajo longevo, o sea, ellos por su trabajo, por su vida en el campo y su vida más natural, pues tienen una mejor capacidades físicas, conservadas sus capacidades físicas. Y un clima estable que dicen que no pasa de los 18 a 27 grados. Generalmente en ese lugar no hay un cambio brusco, como aquí en Quito está a 20, 22 grados en el día, y ya en la tarde hace un frío de 6, 7 grados, o sea, o de 10 grados. Entonces usted va a tender a enfermarse más. Aquí estaban poniendo ya la vacuna contra la influenza porque el cambio climático aquí es brusco. Está haciendo sol y llueve, o llovió, está haciendo sol 2, 3 de la tarde y a las 4 de la tarde pega un aguacero. Y no se sabe qué va a pasar. Por eso. ¿Listo? ¿Qué más nos decía? Que algunas de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta para llegar a una vejez saludable, sí,
es llevar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad, mantener un peso corporal estable, no hacer muchas dietas, quiero hacer dieta esta tarde, comer sano para mantener un peso corporal estable, no beber demasiado alcohol ni fumar. Aunque nos dicen que esto es hábitos normales, nos damos cuenta que en algunos casos es difícil llevarlos. También vimos los mitos de la vejez, ¿no es cierto? Que las personas cada persona envejece de una manera diferente, ¿sí? Vimos que estereotipos habituales, las personas mayores son todas iguales, nos damos cuenta que somos todo el mundo diferente y que debemos tener ese trato, un trato también personalizado, si queremos decirlo así. Las personas mayores no tienen nada que aportar, también era una forma de hacerle a un lado a la persona de tercera edad para no intervenir en su vida, dejarle un ancianato, ya esa persona ya debe estar ahí. ¿Sí? Como está próxima a la muerte, entonces no hay nada que... Y aquí vemos una imagen que yo saqué de una abuelita con su nieto enseñándole a leer, enseñándole poesía, enseñándole cosas, o de pronto hasta una profesora, fue una científica y le está ayudando a su nietito a mejorar. Vejez es sinónimo de enfermedad, no es una enfermedad, sí nos conlleva algunas enfermedades por la vejez, pero no es una enfermedad. También veíamos de la parte psicológica, diciendo que las personas adultas tienen mal genio, y veíamos que lo único que se hace es potencializar su carácter. Sí, pero nunca va a cambiar. Si fue mal genio de joven, va a ser mal genio de igual a la adultez. De pronto más marcado, pero va a ser igual. Si fue gracioso, si fue chistoso, va a ser mucho más gracioso en la vejez, va a ser ocurrido. Sí. Entonces, no tener esas connotaciones que se le da a la vejez. Las personas mayores no son capaces de aprender. También hablábamos, ¿no es cierto?, que también son capaces de aprender, de ir mejorando su capacidad física, de recuperar un poco de muscularidad. Sí. Entonces, debemos enseñarles igual como enseñáramos a otra persona, con un poco más de paciencia, porque sabemos que con la vejez también es más lenta la unión de las señales neuronales, pero es lo que tenemos. La sexualidad es cosa de jóvenes. Hasta ahí no habíamos llegado. Vamos a ver un poco sobre la sexualidad en la tercera edad. Las estadísticas establecen que un alto porcentaje de personas mayores practican sexo activamente. ¿Sí? Durante la vejez, el deseo sexual se mantiene y las capacidades fisiológicas para experimentar placer también. Entonces, ¿por qué no practicarlo a cualquier edad? Sí, entonces, nosotros vemos que el adulto mayor, y cuando uno envejece también puede tener una vida sexual activa normal, ¿sí? De pronto no con tanto énfasis, no con tanto, pero sí una vida sexual normal. ¿Sí? No van a pensar que las personas de tercera edad ya llegan a una edad y ya no quieren nada. Tipos de envejecimiento. Si bien con el paso del tiempo se es más propenso a sufrir de alguna patología innegablemente, se tiene un desgaste a nivel general de nuestro cuerpo. Las personas con un envejecimiento normal son aquellas sin patologías, aunque con riesgos de sufrir. ¿Sí? Esto sería un envejecimiento normal, ¿sí? Se confunde con frecuencia la senescencia o envejecimiento mental normal con la senilidad, o sea, la demencia senil. ¿Qué es un envejecimiento patológico? Es decir, que excede de la involución propia de la edad y que por diversas razones conlleva al deterioro intelectual y a la demencia. Sí. Una cosa es tener los olvidos y un poco falta de memoria normal de la vejez, y otra cosa ya es tener demencia senil, o sea, olvidarme de todo.
A veces la pérdida de memoria se atribuye a la edad, lo cual es esperable, pero no es una razón fundamental para hablar de un claro o posible deterioro cognitivo. O sea, que yo me olvide algo o que se me sea más difícil recordar, no quiere decir que yo tenga algún problema mental o psicológico. Es verdad que a mayor edad, mayor es el riesgo de sufrir una patología neurodegenerativa. Claro, porque sabemos que el cerebro se vuelve más pequeño y hay menos conexión de las neuronas. Se estima que el deterioro cognitivo y la demencia existiría entre un 5 y 10% de las personas mayores de 65 años. ¿Sí? O sea, de cada 100 personas, 5 personas o 10 están con tendencia a sufrir patologías a nivel de memoria, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también, sí, la memoria importa, dice. ¿Dónde están mis llaves? No puedo recordar el nombre de la hermana de Ana. ¿Cuál era el nombre del sitio que visitamos el mes pasado? Oye, no me acuerdo de nuestro número de teléfono. Sí. Envejecimiento normal. No es capaz de recordar el nombre de algún conocido. Es normal. Ocasionalmente tienen dificultad para encontrar palabras o confundir palabras. ¿Sí? Capaz de usar objetos comunes. Mando o distancia. Microondas. Mantiene un nivel apto de habilidades sociales interpersonales, o sea, se comunica de forma normal. Demencia, ¿cuándo podemos saber que una persona tiene alguna, podemos percibir de pronto de forma que tiene demencia? No reconoce o recuerda los nombres de los miembros de la familia. No reconoce o recuerda los nombres, no reconoce a una persona de la familia. Sí. Realiza pausas frecuentes y sustituciones de palabras. Tiene dificultad o no puede operar con dispositivos comunes, o sea, no puede encender la televisión, no puede contestar el teléfono, no puede ver cómo es el microondas, ¿sí? Mientras una pérdida de interés en actividades sociales y tiene comportamientos inapropiados, o sea, de pronto comienza a gritar, se ríe, llora sin ningún sentido, ¿sí? Entonces, cuando una persona ya comienza a desconocer las cosas o cuando no sabe para qué sirve un esfero, ¿para qué es esto? Ni siquiera reconoce que es un esfero. Una persona que se olvida las cosas, pero sí sabe que es un esfero y va a escribir su nombre. Pero hay personas que se olvidan para qué sirve un esfero y no reconoce a un esfero. Entonces, a un esferográfico. Entonces, no todo lo que es pérdida de memoria es demencia senil. Y tener en cuenta ciertas pautas, ¿no es cierto?, para saber diferenciar entre una patología, o sea, una enfermedad, y una característica normal del envejecimiento. Esta cifra es elevada, ¿sí? Indica al mismo tiempo que más del 90% de los hombres y mujeres de la edad avanzada conservan su lucidez mental, ¿sí? O sea, que se sufra demencia senil puede ser máximo hasta un 10%, como ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, no máximo, pero es lo que máximo se da en resultados. Lo que sí es discutible es con el transcurso de los años, el organismo experimenta una involución progresiva de su vitalidad, afectando también el cerebro con un mayor o menor grado de daño neuronal, estimándose que a los 90 años habría una destrucción del 30% de las células nerviosas. Aunque vemos que la abuelita del profe, la vida abuelita del profe con 120 años, sí, todavía cocina, lava y plancha, o sea, ella está con su capacidad neuronal, que es la que ordena las acciones, mucho más conservado, o increíblemente conservado, ¿no?
El envejecimiento normal, personas sin patologías, aunque con riesgo de sufrirlas, ya habíamos dicho. El envejecimiento óptimo, personas con un alto nivel de funcionamiento y bajo riesgo de sufrir alguna patología, lo que implicaría. Mire, ¿qué envejecimiento tendría la bisabuelita del profe? Un envejecimiento óptimo, ¿no es cierto? Esa persona ha llegado con una vejez óptima porque ha conservado sus capacidades, sí, tanto físicas como cognitivas. Vamos a ver. Personas con un alto nivel de funcionamiento y bajo riesgo de sufrir patologías, lo que implicaría baja probabilidad de enfermedades de discapacidad, alto nivel de capacidad cognitivo y funcional, implicación activa con la vida diaria. Sí, entonces vemos que también hay tipos de vejez, ¿no? La vejez anterior o el tipo de vejez anterior, sí, era una vejez normal, sí, cuando hay ciertos riesgos de pasar patologías o enfermedades comunes. Un envejecimiento óptimo, esas personas que no han tenido enfermedades complicadas y han mantenido una cantidad y estabilidad muy buena en su vida. Envejecimiento óptimo. Es el envejecimiento que tendría lugar en las mejores condiciones posibles, físicas, psicológicas y sociales, teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen en el proceso de envejecimiento. Es el envejecimiento deseable por todas las personas, ya que implica poca pérdida y ninguna, e incluye una baja probabilidad de presencias de enfermedades. Si esa es la vejez que quisiéramos tener todos, sí. Se han empleado diferentes términos para intentar describir este proceso. Múltiples autores han intentado definirlo sin llegar a un consenso. Algunos de los términos más utilizados para describirlo son envejecimiento saludable, exitoso, activo y por supuesto óptimo. ¿Qué es la variabilidad interindividual? La variabilidad interindividual implica que a medida que se envejece, las personas tienden a ser más heterogéneas, más distintas unas de otras en el funcionamiento psicológico, fisiológico o social, debido, entre otras cosas, a factores biológicos, genéticos, hereditarios, ¿sí? O biográficos, como por ejemplo el estilo de vida actual y pensado en lo largo del ciclo vital. Lo que me decía la profe al comienzo. ¿Por qué unos envejecen más rápido y otros no? Por esta interindividualidad. O sea, en vez de que seamos, cuando nos volvemos viejitos, en vez de que todos seamos iguales, es al contrario. Hay más diferencias. Tanto por la vida que hemos vivido, en el lugar en donde hemos vivido, la forma de alimentación y la parte genética, lo que nos han heredado nuestros padres. De manera que las personas mayores presentan más diferencias entre sí, ¿sí?, que una muestra comparable de personas más jóvenes. ¿Viste? En todas las personas mayores, por ejemplo, la diferencia en el encanecimiento del pelo, pudiendo encontrarse diferencias interindividuales tanto en el momento en el que comienza a producirse como en el grado en que se produce el cambio de color, pudiendo ser más o menos blanco. Mire, yo tengo un amigo que es 3, 4 años más joven y ya tiene un montón de canas. La cabeza es casi blanca y es joven. Creo que tiene 37 años, 38. Y yo tengo 42 todavía y el cabello sigue bastante negro. Entonces, mire, uno ya ve cómo él de pronto va... Eso no quiere decir que vaya a estar más complicado de salud que yo, pero hay ciertos rasgos, ¿no? Profe, eso ya es genética, diga. Sí,
Porque, por ejemplo, todos mis tíos y mi mamá tienen el cabello bien blanco, ya parecen copos de nieve. Pero la abuelita nuestra, ella era bien canosa, tenía el cabello blanco ya desde bastante joven. Y mis tíos y mi mamá también tienen el cabello. Y mi hermana tiene bastantes canas, yo pocas, casi nada. Pero mi hermano y mi hermana sí tienen bastante canas. Mi hermana tiene 50 años y ya tiene que pintarse el cabello porque tiene bastantes canas. Entonces, sí, eso también ya viene en la parte genética. Dice, ¿dónde nos quedamos? Aquí está. Sí, en todas las personas mayores, por ejemplo, a diferencia, ¿no es cierto?, del cabello, pudiendo encontrarse diferencias tanto en el momento en que comienza a producirse como en el grado en que se produce el cambio de color, pudiendo manifestar algunas personas mayor o menos cambios que otras. ¿Sí? ¿Qué es la variabilidad intraindividual? Porque vimos la variabilidad interindividual. Sí, ahora vamos a ver la variabilidad intraindividual. La una era inter, o sea, de interior, y la otra es intraindividual. Vamos a ver. Del mismo modo que en el caso anterior, este mayor heterogeneidad también implica que si una persona mayor se producen cambios en una determinada función, conducta, capacidad, habilidad psicológica o fisiológica, como por ejemplo la movilidad, esto no significa que se tenga que producir necesariamente cambios en otras. Como por ejemplo la capacidad cognitiva, demostrándose que los diferentes sistemas del cuerpo de una persona también envejecen a un ritmo distinto. Más aún incluso para un mismo tipo de función o sistema, el envejecimiento puede mantener patrones diferenciales para funciones diferentes. Por ejemplo, memoria e inteligencia. ¿Sí? Esto nos quiere decir, ¿no es cierto?, que no porque yo tenga un cambio en algo voy a tener todas las capacidades, que se me relacionan, ¿no es cierto?, afectadas. Si yo tengo una mala memoria, no quiere decir que yo no tenga la capacidad de pensar, o que no tenga la capacidad de aprender, o que todavía no tenga una muy buena capacidad de aprender, ¿sí?, o de razonar, ¿sí? Entonces, una cosa es que a mí se me haya ido un poquito la memoria, y otra cosa es que yo ya no pueda tener una respuesta consciente o razonada de los problemas. ¿Listo? Ni que porque me falla un poquito el nivel de la pierna yo no puedo hacer otras actividades, ¿no es cierto? Hablábamos sobre bailar en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, estas intraindividuales son la relación que tiene entre capacidades físicas, ¿no es cierto?, motoras, psicológicas. No porque la persona ya no puede escribir porque le tiembla la mano, no quiere decir que no pueda leer o no entienda lo que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, hay la variabilidad interindividual, ¿no es cierto?, que sería como una persona envejece y otra no, ya depende. Y la intraindividual, la interna, es que yo puede que tenga muchas canas y esté sano. O sea ciertos factores nomás los que predominan de pronto una vejez mayor, pero no afecta a todas las capacidades que yo tenga por igual. El envejecimiento patológico engloba diferentes enfermedades. Sí, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, demencias. Son aquellas enfermedades neurológicas que afectan al normal funcionamiento psicológico y cognitivo de las personas mayores, siendo las principales enfermedades que afectan la parte cognitiva, el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. Sí. Vamos a ver un poquito acá. Entonces tenemos que en el envejecimiento teníamos también, ¿no es cierto?, características como en el envejecimiento óptimo y el envejecimiento normal, y también teníamos el envejecimiento patológico. Sí,
que es envejecimiento, ya habla generalmente de enfermedades. Sí, entonces tenemos 3 clasificaciones también en la parte del envejecimiento, uno normal, uno óptimo y uno patológico. En este caso podríamos hablar de 3 tipos de envejecimiento. Sí, uno que nos afecta de forma normal en ciertas enfermedades o dificultades que se nos presenten. El otro en donde no hay ninguna presencia de este tipo de patologías y conservo mis capacidades físicas de una mejor manera. Y la otra ya viene la de las patologías, ¿no? Un envejecimiento patológico. Vamos a ver un poquito este video. Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en esta franja de edad llegue a los 2.000 millones, un aumento de 900 millones con respecto al 2015. Según datos y cifras de la OMS, entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. Por lo tanto, analicemos los cambios más importantes que sufre una persona mayor de 65 años. Cambios biológicos. Modificaciones celulares. Desde el punto de vista macroscópico, se observa una disminución del volumen de los tejidos y microscópicamente se observa un retardo en la diferenciación y crecimiento celular, lo cual provoca el descenso del número de células. También hay un descenso del agua intracelular y existe un aumento del tejido adiposo. Hay un descenso del tejido adiposo superficial y un aumento del tejido adiposo profundo. Envejecimiento de la piel. El envejecimiento desde el punto de vista funcional produce alteración de la permeabilidad cutánea, disminución de las reacciones inflamatorias de la piel, disminución de la respuesta inmunológica, trastorno de la cicatrización de las heridas por disminución de la vascularización, pérdida de elasticidad de los tejidos, percepción sensorial disminuida y disminución de la producción de vitamina D, palidez y velocidad de crecimiento disminuida. Desde el punto de vista estructural, en la epidermis hay variaciones en el tamaño, forma y propiedades de las células basales, disminución de los melanocitos y aplanamiento de la unión dermoepidérmica. En la dermis existe una reducción del grosor, de la vascularización y la degeneración de las fibras de elastina. En la hipodermis hay un descenso del número y atrofia de las glándulas sudoríparas. Envejecimiento del cabello. Existe una disminución de la velocidad del crecimiento del pelo. Aparecen las canas por la pérdida de melanina en el folículo piloso, pérdida de pelo frontotemporal, alopecia androgénica en los varones. También puede aparecer alopecia difusa por deficiencia de hierro, hipotiroidismo. Hay un aumento del vello facial en las mujeres, sobre todo si tienen piel clara, y en los hombres, en los pabellones auriculares, cejas y orificios nasales. Envejecimiento óseo. Hay una pérdida de masa ósea por la desmineralización de los huesos. La mujer suele perder un 25%
y el hombre un 12%. Este proceso se denomina osteoporosis senil o primaria. Se produce por la falta de movimientos, absorción deficiente o ingesta adecuada de calcio, y la pérdida por trastornos endocrinos. Esto propicia las fracturas en el anciano. Existe una disminución de la talla, causado por el estrechamiento de los discos vertebrales. Aparece cifosis dorsal que altera la estética del tórax. En los miembros inferiores, los puntos articulares presentan desgastes y se desplaza el triángulo de sustentación corporal. Esto propicia la aparición de callosidades y altera el equilibrio, la alineación corporal y la marcha. Envejecimiento muscular. La pérdida de fuerza es la causa principal del envejecimiento. Hay un descenso de la masa muscular, pero no se aprecia por el aumento del líquido intersticial y del tejido adiposo. Hay una disminución de la actividad, la tensión muscular y el periodo de relajación muscular es mayor al de contracción. Envejecimiento articular. Las superficies articulares con el paso del tiempo se deterioran y las superficies de la articulación entran en contacto. Aparece el dolor, la crepitación y la limitación de movimientos. En el espacio articular hay una disminución del agua y tejido cartilaginoso. Otra forma de degeneración articular la constituye el crecimiento regular de los bordes de las articulaciones, dando lugar a deformidades y compresión nerviosa. Cambios de los sistemas reproductivos femenino y masculino. Disminución progresiva de ovocitos, el ovario se fibrosa y se atrofia, lo que disminuye la producción de estrógeno y progesterona. Estos cambios hormonales atrofian el útero y la vagina e involucran el tejido mamario. Masculino. La próstata aumenta el estroma fibromuscular y comprime la uretra. La vejiga responde con hipertrofia de la musculatura de la pared. Cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos más importantes tienen que ver con los ritmos fisiológicos, la capacidad homeostática del organismo y los mecanismos de defensa contra infecciones. Ritmos fisiológicos. Alteración y disminución de amplitud de los ritmos de cortisol plasmático, temperatura corporal y acortamiento del ciclo sueño-vigilia. Además, los ciclos se desincronizan, disminuye la capacidad de variar la frecuencia cardíaca y presión arterial ante situaciones de estrés. Homeostasis. Hay mayor susceptibilidad a la hipo o hipertermia, ya que los ancianos producen menos calor por kilo de peso, producen menos escalofríos y tienen menos capacidad de vasoconstricción con el frío y vasodilatación menos eficiente para sudar. Regulan mal el agua corporal y tienen menos sensación de sed, por lo que fácilmente se deshidratan. Barreras de defensa. La disminución de acidez de la piel altera la flora bacteriana, que junto al adelgazamiento facilita pequeñas erosiones y favorece las infecciones de piel. Hay menos producción de mucus en la vejiga y los bronquios, lo que permite que microorganismos se adhieran a la superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de producción de anticuerpos está disminuida y hay cambios de sensibilidad y función de los macrófagos, que son clave en la regulación de la respuesta inmune. Cambios sociológicos. Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona, su entorno cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. Hay cambios en el rol individual como individuo y como integrante de una familia, y hay cambios en el rol social, laborales y dentro de una comunidad. Los cambios en el rol individual dependerán de la capacidad y de la personalidad del individuo para afrontar los cambios del rol que le tocará vivir, como abuela al perder a su pareja, al tener que abandonar su hogar, etc. Por otro lado, con el avance de los años, surgen problemas de fragilidad, dependencia y enfermedad que condicionan a la familia y al mayor en el cambio de roles de cuidado. Cambios en el rol social. La jubilación, que veremos más adelante, es un cambio importante por todas las repercusiones que tiene.
Por otro lado, las redes sociales y las relaciones pueden verse mermadas. Aumenta la distancia intergeneracional. En este caso, también aparecen los prejuicios y mitos relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener. Cambios en la estructura familiar. Los cambios en la estructura vienen dados en parte por los cambios sociales que acontecen durante el proceso de envejecimiento. Las pérdidas y cambios de rol suponen para la persona adaptarse a las nuevas situaciones. Los hijos se van del hogar, llegan los nietos que en muchos casos pasan a ser cuidados por los abuelos, puede morir uno de los cónyuges, dando lugar a la viudedad, etc. Estos cambios pueden ser beneficiosos en algunas ocasiones, el cuidado de los nietos, o negativos, pérdida de valor dentro de la familia, ser viudo y soledad. En ocasiones, lo más destacado en la persona mayor es su pérdida de poder o valor dentro de la familia, pasando a ser relegado por otros miembros como los hijos. Esto puede verse reflejado en dos situaciones: cuando el mayor es autónomo e independiente y los hijos pueden aconsejarle, y cuando el mayor está enfermo y puede ver mermada su independencia o su autonomía, pasando a depender de otros miembros de su familia para su propio cuidado. Falta de apetito o hiporexia. El agravante número 1 de la falta de hambre es que, como la mala suerte, aparece en el peor momento. La enfermedad está ligada a la hiporexia, y esto para nosotros es un problema, porque cuando una persona está enferma es cuando necesita más energía y más proteínas para recuperarse. La desnutrición es la consecuencia más grave de la falta de apetito. Cuesta describir cómo se complica el rechazo a cualquier menú. Cuando hay una disminución en la ingesta, nuestros pacientes mayores empiezan a perder peso y con el tiempo acaban desnutriéndose. La desnutrición nos introduce en el círculo vicioso de las complicaciones, las estancias hospitalarias, incluso la mortalidad. Si un paciente pelea con la comida cuando tiene sus defensas golpeadas por alguna patología, se vuelve propenso a la desnutrición, que es, como dice Burgos, uno de los principales problemas en los grandes hospitales, la desnutrición relacionada con la enfermedad. Además, el empleo de fármacos para las enfermedades de esas personas también, lógicamente, altera el apetito. Es importante mantener una alimentación adecuada. Enfermedades más comunes. Cuando las personas alcanzan la etapa de adulto mayor, también comienzan una época para disfrutar la vida y descansar, o tener actividades recreativas. Sin embargo, los ancianos conforman un grupo con riesgo de contraer algunas enfermedades y afecciones típicas de la edad avanzada. Por esta razón, hay que tenerlas en mente, reconocerlas y ayudar a nuestros adultos mayores para que acudan al especialista requerido en cada caso. De esta forma, son recurrentes las siguientes afecciones. Artritis. Se trata de la presencia de inflamación en las articulaciones y se presenta de diversas formas, aunque la mayoría son inflamatorias. Ocasionalmente, también pueden aparecer hinchazón articular en las enfermedades degenerativas como la artrosis. Artrosis. Al llegar a la tercera edad, prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna articulación. No obstante, es una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres, y los factores que predisponen a sufrirla pueden ser la edad, la obesidad y la falta de ejercicio. Alzheimer. Debido al envejecimiento del cerebro, se produce una pérdida progresiva de la memoria y de habilidades mentales en general. A medida que las células nerviosas mueren, diferentes zonas del cerebro se van atrofiando. Parkinson. Esta dolencia neurodegenerativa se produce por la pérdida de neuronas en la sustancia negra cerebral. Por lo general, el Parkinson se clasifica como un trastorno del movimiento, pero hay que considerar que también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. El principal factor de riesgo de esta enfermedad es la edad, razón por la que se presenta con frecuencia entre los ancianos. Resfríos y gripe. A pesar de que son molestias comunes que duran entre 3 y 7 días, en el caso de las personas mayores pueden complicarse y requerir hospitalización por problemas respiratorios. De esta forma, es sumamente importante prevenir el frío y vacunar cada año contra la gripe al adulto mayor. Recordemos que no se debe de descuidar al adulto mayor. Lo importante es asegurarse de que tengan la mejor calidad de vida posible y que se sientan queridos y valorados,
porque, como hemos visto, muchas dolencias se relacionan con el cerebro y los estados de ánimo que rodean a la persona de la tercera edad. El audio, profe. Ya, hasta aquí chicos viendo un poquito lo que era cómo la gerontología, la geriatría y cómo, desde qué puntos nomás debemos ir ya nosotros analizando la consecuencia de la vejez, ¿no? Que es algo inevitable para todos, pero que tenemos varios puntos de vista que debemos analizar desde la parte cognitiva, desde la parte de la enseñanza, desde la parte de la recreación, desde la parte fisiológica, biológica, ¿sí? Los tipos de edades que nosotros debemos tomar, la biológica, ¿sí? Y también viendo, ¿sí? Cómo va a haber personas que tengamos que darles un poco más de interés, no porque los demás no necesiten interés, sino que una persona que ha tenido una vejez óptima, en donde está cognitivamente bien, como la bisabuelita del profe Javier, que nos cuenta que tienen por lo menos más de 100 años y cocina, esa es una vejez óptima. Sí, ella necesita una relación normal, pero no depende todavía de nadie de que le den haciendo nada, y eso es genial. Pero va a haber personas que sí necesiten de nosotros que les ayudemos hasta a comer, si es que vamos a algún lugar en donde nosotros tengamos que dar un apoyo. Entonces, tomar todo esto en cuenta, saber que cada individuo que llega a la tercera edad es una persona diferente y debemos darles, no tratarlas a todos por igual, y mucho más en estas en este proceso de la vejez. Eso, profes, nos vemos 10:45, ¿sí? Relájense un poquito, tomen un cafecito ya, de los que aún no desayunan, los que ya desayunaron, pues tómense un otro juguito, y nos vemos 10:45. Ya, profe, gracias. Gracias, profes.